Si no se ordena el transporte público en la Ciudad de México, muy pronto el Distrito Federal será inviable. Hoy en día seguimos teniendo microbuses chatarra que no cumplen con la normatividad, transportes que, lejos de ayudar a los usuarios, les complican la vida. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por acompañarme en este Expediente 40. Se estacionan en doble fila las combis, los microbuseros. Hay que decir también los taxis se paran en cualquier lugar. Finalmente, pues el respeto o la falta de respeto es a los usuarios, porque no hay ninguna certidumbre legal, las unidades están en muy mal estado. Los agentes de tránsito solamente colocaron algunas vallas de plástico como para tratar de separar los carriles, pero pues se va formando un caos porque no se respeta la parada. Los microbuseros pues simplemente paran en donde se les hace correcto. Miles de microbuses recorren todos los días las calles y avenidas de la Ciudad de México, poniendo en peligro a peatones, conductores de otros vehículos y a los pasajeros. Se trata de vehículos chatarra que incumplen con la normatividad vigente y que siguen moviendo a cientos de miles de capitalinos todos los días. El transporte público en la Ciudad de México sigue siendo un caos. De hecho, los microbuseros hacen lo que quieren. En este caso, en la avenida Delfín Madrigal, se estacionan en doble fila las combis, los microbuseros. Hay que decir también los taxis se paran en cualquier lugar, como observamos este taxista que pues, se le hizo muy fácil. Y bueno, pues avanzamos e incluso este microbusero pues deja su unidad a la mitad de la avenida con sus intermitentes. No le importa nuestra presencia. Ahora vemos otro microbús que ni placas tiene, ¿eh? Así se las gastan hoy en día los microbuseros en la Ciudad de México. Es un desorden. Unidades también hay que señalar pues por demás deterioradas. Aquí vemos claramente que le falta la placa también en la parte trasera a este microbús. Avanzamos y observamos otro microbús en una situación similar. En este caso vinieron los del INVEA, los inspectores, suspendieron este microbús, suspensión de actividades por incumplir la normatividad vigente en materia de transporte. Pero sabemos que continúa el desorden en lo que hace al transporte público de la ciudad y son miles de microbuseros que no están regularizados. Otra unidad en condiciones similares que no tiene placa, o sea, en la parte posterior tampoco hay placa. Entonces se inmovilizan, pero no todas las unidades. El transporte, insistimos, en la Ciudad de México sigue siendo un caos. El gobierno del DF pretende regularizar más de 14,000 microbuses y autobuses de los 28,000 existentes que hoy en día circulan ilegalmente y a muchos de los cuales ya se les venció la concesión. Y es que persisten las irregularidades en la Ciudad de México. Es una vergüenza que se toleren camiones que no tienen ningún tipo de respeto hacia la ley. En este caso observamos que va llegando uno sin placas, vemos nada más algún número que le ponen y pareciera que con eso es suficiente para poder circular y dar el servicio. Estamos en el metro Universidad, vemos este siguiente camión que bueno pues tiene el número para las quejas, pero carece de placas, es de la ruta 112. Hay microbuseros que sí están operando regularmente y se quejan precisamente
de que hay una tolerancia hacia quienes no tienen ningún tipo de respeto hacia la ley. Y finalmente, pues el respeto o la falta de respeto es a los usuarios, porque no hay ninguna certidumbre legal, las unidades están en muy mal estado y bueno, pues tampoco son unidades nuevas, son unidades ya muy viejas que contaminan. Y nosotros continuamos en este recorrido. Por lo pronto, en distintas zonas de la ciudad, los microbuseros siguen operando en unidades en pésimo estado, sin placas vigentes y dando vueltas prohibidas, por decirlo menos, sin ser molestados por un solo agente de tránsito. Hay unidades chatarra que continúan dando el servicio, en este caso una unidad de la Ruta 78. A pesar de las promesas de renovación, de regularización de estos programas que el gobierno nos vende constantemente, la realidad es que estos microbuses siguen dando el servicio, son microbuses chatarra, sin placas, le pintan un número ahí de ruta y bueno, pues con eso es suficiente, se tolera esto que es también corrupción urbana, sin lugar a dudas. Nosotros vemos que son varias las unidades que tienen este problema. Es una unidad de la Ruta 76, está esperando el turno para salir. Y bueno, pues hay que decir que muchas veces incluso llevan los cristales rotos, los microbuseros. Se les ha dado tiempo para renovar las unidades, pero la realidad es que ya estamos concluyendo el 2013 y no se da este ejercicio de renovación. Pues aquí en el colmo del cinismo, pues hasta una placa le pusieron de un restaurante. Y bueno, pues es claro que no se respeta la normatividad, por lo menos la mitad de los microbuseros no están regularizados en esta Ciudad de México. Y es una pena porque administraciones van, otras llegan, pero no se pone en orden. Ahora son 5 años los que se les dieron para continuar con la misma historia y además hay que decirlo, el servicio sigue siendo pésimo. Son buenos y a veces son muy peleoneros que van correteando a la gente para que suban rápido. Y echando lámina. Sí, para que agarren el lugar. Ahora el tema es que a usted lo ponen en riesgo, ¿no? Bueno, pues eso pasa en los accidentes, porque ni dejan pasar la gente y se quieren corretear con el tiempo. ¿La tarifa cómo la sienten? ¿Corresponde lo que ustedes pagan con el servicio que les dan? Pues no, porque es muy poquita, a veces que un tramo como por ejemplo unos 5 kilómetros y ya nos cobran lo mismo. A ver, los microbuses de forma irregular, vemos que constantemente se dan vueltas prohibidas, los transportistas no les importa, en este caso va a maniobrar a la mitad de la avenida del Imán. Encima de ello, detrás hay otros camiones que hacen paradas sobre la curva y esto se vuelve un caos. Es el pan nuestro de cada día en la Ciudad de México. Las autoridades ni sus luces, no hay ningún policía de tránsito. Se hacen maniobras absolutamente fuera de la ley por parte de la Ruta 1. Los agentes de tránsito solamente colocaron algunas vallas de plástico como para tratar de separar los carriles, pero pues se va formando un caos porque no se respeta la parada, que es más adelante. Allá adelante está la zona en donde uno puede abordar los camiones, los microbuses. El microbusero de ahí se paró a la mitad del camino, se le hizo fácil para que se bajara una persona y se empieza a hacer el tráfico. Nosotros vemos este fenómeno, como a raíz de todo esto, estos ya están en doble fila, empezamos a ver como una avenida que debería ser transitable empieza a llenarse poco a poco. Los automovilistas van teniendo que sortear el camino como sea, porque los microbuseros pues simplemente paran en donde se les hace correcto. Este se quedó de plano en doble fila, ya no le importó. Y esa es la historia que vemos constantemente. Ahí tenemos un microbús que se está echando en reversa en esta avenida tan importante
y bueno, pues por eso causan accidentes muy a menudo. Es parte de lo que hemos venido denunciando y pareciera que las autoridades pues no nos escuchan o no nos ven porque sigue sucediendo, vean nada más. Incluso se dan sus errores entre ellos, avientan la lámina. Ahí vemos un automovilista que se metió mal sobre Insurgentes. Ahora sí que es la ley de la selva. Si los microbuseros hacen lo que quieran, pues también hay algunos automovilistas que hacen lo que quieren en esta Ciudad de México. Son también camiones, autobuses un poco más amplios, ¿no? Para los pasajeros, Pedro. Sí, son autobuses bastante amplios, muy cómodos y con toda la seguridad que marca las especificaciones que exige el gobierno. Observamos la gran cantidad de vehículos que han depositado precisamente por estas irregularidades, una buena cantidad de taxis que tienen placas para automóviles particulares, es lo que observamos, unidades pues prácticamente chatarra, porque ya también sale más cara la multa para sacarlos que lo que cuestan en sí mismos los vehículos. Llegó un operativo fuerte ahí, ya de cuenta fue cuando nos detuvieron, todos estábamos circulando sobre la avenida, cuando de repente los policías corriendo salieron, sí. Y párense, pero ¿por qué no nos paran? Entregamos papeles y no nos liberan ni nada. Al contrario, llegan y nos agarran con grúas y nos levantan y nos traen en contra de nuestra voluntad, como que no es justo. Aquí viene con todo y persona adentro la unidad y lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que utilizan este tipo de vehículos para el traslado, los utilizan como taxi. Mientras a los microbuseros se les da la posibilidad de que sigan operando por 5 años más durante esta administración, hay otros transportistas que se quejan que la CETRAVI, la Secretaría de Transporte y Vialidad, no les deja circular con sus unidades menos contaminantes y que utilizan gas natural. Es el caso del corredor vial Bicentenario, que presta su servicio en Avenida Reforma. Pedro Solares, a ver, ustedes ya tienen una serie de camiones que entiendo que son para contaminar menos de gas natural. Así es. Fueron diseñados precisamente para el corredor de Reforma. Así es. Pero están estacionados, ¿por qué no los pueden sacar a circular, a trabajar? Estuvimos circulando aproximadamente un mes y me dieron los permisos. Teníamos 5 unidades a prueba circulando y después me llamó la directora Pinto de la Secretaría de Transporte y me dijo que quedaban sin efecto los permisos. ¿Por qué? Que hasta nuevo aviso para ver qué se podía hacer, así me dijo. ¿Estas unidades contaminan menos en qué proporción respecto a las que ahora están circulando por este circuito? 50% son menos contaminantes. De hecho, todo esto va enfocado a tener el medio ambiente más limpio. Claro. A nivel mundial es lo que están ahorita proponiendo, que haya unidades con gas natural. Ahora el tema es, si el compromiso es reducir los niveles de contaminación, uno no se explica por qué estas unidades las tienen paradas, ¿no? O sea, realmente, pues, ahora sí que ustedes, entiendo, hicieron una inversión importante. ¿Cuánto cuesta un camión de estos? 1.150.000 pesos, eso es lo que cuestan. ¿Y los otros? Los otros cuestan 1.300.000, los de diésel.
Estos nos salen más barato y además de que vamos a contaminar menos. Esta es una iniciativa propia de nosotros, del corredor, no nos lo propuso la autoridad, nosotros lo estamos haciendo en beneficio de contaminar menos y de tener menos costo en combustible. Y es que mientras a los microbuseros se les dejan operar 5 años más y en pésimas condiciones, otros transportistas que ya se modernizaron son bloqueados. El mundo al revés. Entonces vamos a ingresar a uno de estos camiones de gas natural. Nos dicen contaminan menos, pero lamentablemente los tienen parados las propias autoridades. Vamos a avanzar. Y bueno, pues son también camiones, autobuses un poco más amplios, ¿no? Para los pasajeros, Pedro. Sí, son autobuses bastante amplios, muy cómodos y con toda la seguridad que marca las especificaciones que exige el gobierno. Entonces son perfectamente, ya cumplieron con la etapa de la homologación, entonces ya nomás estamos en espera. Eso es lo que no entendemos, el por qué todavía no nos han dado la autorización. ¿Cuál sería el llamado? ¿Y a quién en específico? A la directora de la Secretaría de Transporte, porque es la que está obligada a decirnos por qué no o por qué sí. Sí. Es lo que estamos en espera. Ahora, ¿y por qué sí les dieron los permisos y después se los quitaron, no? Tampoco me lo supo explicar. Me dijo que más adelante ella me iba a comentar el por qué, que había que ver cómo estaban las unidades, que pasaran la prueba de homologación, lo cual ya se hizo y ya estamos en espera. ¿Cuántas unidades están paradas? 20 unidades. 20 unidades de gas natural que podrían contaminar menos en este corredor de Reforma, pero por alguna razón. ¿Ustedes creen que es algo político o beneficiar a ciertos grupos? No lo veo así realmente, porque es algo que ya se está abriendo en todas las empresas, que lo actual es el gas natural. Entonces nosotros nos adelantamos para beneficiar a la ciudadanía en tener un transporte menos contaminante, que es lo que impera hoy, y aparte porque el diésel es más caro, cada día está subiendo, y en cambio el gas natural es más barato. Son los usuarios los que claman desde años atrás por un mejor servicio y porque sancionen a aquellos microbuseros que ni placas tienen y además les dan un pésimo trato. ¿Y usted en su caso qué opina de este servicio que dan los microbuseros? Muy deficiente. Muy deficiente en general. Sí. O sea, lo reprueba. Sí, ¿no? completamente. No ponen atención en las personas que suben, las agreden, si no se apuran o si porque quieren que se bajen casi corriendo. Y luego ustedes están apenas pagando y se arrancan, ¿no? Sí, sí. Eso les encanta hacer. Sí, y hay veces que no paran completamente cuando uno baja, entonces lleva todavía velocidad, tiene uno hasta caerse. Inseguros en general también, ¿no? Sí, porque algunos ya se conocen a los delincuentes. Ya los conozco, se Sí. ponen de acuerdo. Se Sí, hacen no, como no. que no sabían y en la esquina se subió el delincuente, ¿no? Sí, algunos ya saben quiénes son y no hacen nada por proteger al pasajero. El gobierno del DF asegura que va a transformar el transporte público, una tarea que no se debe postergar, pero por lo pronto no hay señales que permitan sostener que el problema está por solucionarse. Dentro de la problemática del transporte público en el DF, la proliferación de los taxis pirata continúa. Para entender un poco más de la dimensión de lo que representa hoy en día la problemática de los taxis pirata y de los microbuses irregulares en la Ciudad de México, llegamos a uno de los depósitos más importantes de la Ciudad de México, al sur, muy cerca del Estadio Azteca y de Ciudad Universitaria. Observamos la gran cantidad de vehículos que han depositado precisamente por estas irregularidades, una buena cantidad de taxis que tienen placas para automóviles particulares, es lo que observamos, unidades pues prácticamente chatarra, porque ya también sale más cara la multa para sacarlos que lo que cuestan en sí mismos los vehículos. Y son cientos de taxis irregulares,
Hacia el fondo vemos algunos microbuses, por igual se apilan llantas porque algunos son objeto de chatarrización. Son decenas de automóviles que han andado sobre las calles del Distrito Federal de forma irregular. Insistimos, lo que se observa principalmente es que hay una utilización de las placas para automóviles particulares, las utilizan como taxi e inmediatamente son remitidos. Hay otros que no tienen placas, son decenas las unidades con estas irregularidades. Nosotros vamos hacia lo que es la entrada a este depósito. Vemos un taxi que no tiene placas, dice que están en trámite, simplemente le pintan ahí unos números. Y bueno, pues hacia allá observamos a una cantidad de personas que vienen a ver qué es lo que pasa con sus unidades. Cada vez que el Instituto de Verificación Administrativa del DF, INVEA, realiza un operativo, pesca a varios particulares prestando el servicio de forma irregular, lo que pone en peligro principalmente a los usuarios. Tengo un Volkswagen también, pero no es pirata. Yo soy carpintero, como les hacía saber a ellos, y no me agarraron con ningún delito, con un pasaje arriba. Y aún así me trajeron. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue el motivo por el cual lo trajeron? Por las señas, que no traen un asiento nada más, al del copiloto. Entonces yo también, por lo consiguiente, pues yo tengo una hija que vende pollo, yo le llevaba su mercancía y pues el motivo que se lo quité. Y pues no hicieron uso de razón y me trajeron. Sí. No les importó. Y es que precisamente en este depósito vehicular lo que abundan son los taxis pirata. En este caso vemos más unidades que tienen placas de automóvil particular, que no tiene nada que ver con el uso que se le da por parte de los taxis. Incluso este dice servicio especial con placa particular, lo remitieron. Hay algunos que están marcados con el signo de INVEA, con las siglas de la INVEA, precisamente para pues ir catalogando cada una de estas unidades. Son, insistimos, decenas de taxis pirata los que vienen a parar acá todos los días. Nosotros recién platicamos con unas personas que, pues, según ellos, no tenían ningún tipo de irregularidad, que sus automóviles no estaban pintados y que no funcionaban como taxis pirata. Y de hecho vemos cómo viene entrando una unidad a este depósito vehicular, porque nos dicen hay un operativo importante en lo que hace a la utilización de vehículos para el transporte. Aquí viene con todo y persona adentro la unidad, y lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que utilizan este tipo de vehículos para el traslado, los utilizan como taxi, pues, y es otra de las irregularidades que se tienen que ir combatiendo. ¿En qué delegación es esto? En Gustavo Madero. En Gustavo Madero. Estaban haciendo operativo, me imagino. Sí, llegó un operativo fuerte ahí, ya de cuenta fue cuando nos detuvieron. Todos estábamos circulando sobre la avenida, cuando de repente los policías corriendo salieron. Sí. Y párense, pero ¿por qué no nos paran? Entregamos papeles y no nos liberan ni nada. Al contrario, llegan y nos agarran con grúas y nos levantan y nos traen en contra de nuestra voluntad, como que no es justo. ¿Pero usted no tenía taxi pirata? No, mi carro es particular. Haz de cuenta que yo tengo a un sobrino discapacitado y mi carro no es, haz de cuenta, te puedo invitar y te puedo pasar a que lo veas, es un carro rojo con cuadros adelante, nada que ver con un taxi. ¿Y por qué cree que están haciendo esto? Pues la verdad, pues quién sabe, ¿no? Pues la verdad yo no entiendo ni por qué lo hagan, ¿no? Pues la verdad uno que no tiene, sí. Pues haz de cuenta que el carrillo es con lo que nos movemos y ahora sin carro, ¿con qué nos vamos a mover? En mi caso, yo agarré como allí en Cuautepec todos trabajan de piratas. Yo trabajo en otro negocio, repartiendo michotes y toda la cosa, y me agarraron. O sea, porque una persona pues, es conocida y me dijo, dame un aventón, y ya le di el aventón, y como yo transporto mercancía, pues le di el aventón y luego ya dijeron que era pasaje. O sea, usted estaba solo dando un aventón, sí. Y dijeron, es taxi pirata, va al corralón. Sí, va al corralón, y yo trabajo en
en otra cosa con el taxi, con el carro. Pero en su caso, ¿su unidad no está pintada como taxi? No. Como tal. No, es blanco con cofre amarillo. Estos son otros elementos del expediente 40. En la Gaceta Oficial del DF se da a conocer el programa integral para la regularización y mejoramiento del servicio de transporte público colectivo de pasajeros. Las tarifas para transporte público concesionado vigentes en el DF son, en microbuses y vagonetas, 4 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros y 4.50 para una distancia de 5 a 12 kilómetros. El banderazo del taxi libre debe ser de 8.74 pesos y en taxis de sitio de 13.10 pesos. La modernización del transporte público en la Ciudad de México no se debe seguir quedando meramente en el discurso oficial. Los choferes, los concesionarios tienen que cumplir con las normas mínimas, con lo que una ciudad que se dice respetar la ley debe cumplir. Los usuarios son al último los afectados y están esperando una respuesta. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por haberme acompañado en este Expediente 40.